Y entonces vamos a comenzar lo que se llama la iglesia a Tiatira, que esa comenzó en el año 417 y terminó en el año 1517. Esta iglesia, Tiatira, significa el sacrificio continuo. Entonces aquí, cuando comenzó esta iglesia, fue cuando la iglesia se politizó. Entonces el emperador Constantino dio la orden de que la religión oficial era el cristianismo. El diablo comenzó a perseguir a todos los cristianos y entre más los mataban, más se multiplicaban. El diablo se metió en la iglesia y se politizó y apareció el famoso clero. ¿Qué era el clero? Era un grupo de élite que solo podían entrar las personas que tuvieran suficiente dinero para entrar. Entonces solamente los ricos de la época podían pertenecer al clero. Entonces, el clero es que hasta hoy en día es el Vaticano, o sea, todo el sistema religioso católico romano viene desde esa época. Entonces, el mismo emperador Constantino, él cogió al ejército y decía, bueno, tenemos que bautizarlos a todos, entonces, ¿cómo hacemos para bautizarlos? Entonces los pasaban a todos por un río, entonces decía, todos pasen corriendo, todo el que pase por el río ya quedó bautizado. Y todo el mundo pasaba corriendo, ya quedaba bautizado, y se olvidan que el bautismo es un acto de fe, es un acto de entrega, un acto de compromiso con Dios. El bautizarse no es algo así como una norma para cumplir y llenar un formulario. El bautizarse es mostrarle al mundo que uno ya es cristiano y que es diferente a ellos. Por eso cuando uno se bautiza, la Biblia dice que uno muere. Cuando uno se hunde en el agua, queda sepultado, el hombre viejo murió y nace uno nuevo creado según Cristo. Hoy en día pues muchos cristianos no entienden el asunto y se bautizan y vuelven a la iglesia y no hay ningún cambio en ellos. Y no, ese bautismo en agua no es para salvación, ese bautismo en agua es para decirle al mundo que usted es un verdadero cristiano. Por eso una persona para que se bautice tiene que tener una convicción de quién es, qué es lo que Jesús hizo en su vida, o si no, no se bautice. Porque hoy en día el bautismo incluso es para los niños pequeños, ¿no? Los bautizaban, aunque no siempre fue así. El bautismo para los niños pequeños comenzó en Europa a raíz de la peste negra. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon de la famosa peste negra, donde estaba matando millones de personas. O sea, Europa fue diezmada por esa enfermedad. Entonces, como sacaron un cuento de que si los niños morían sin ser bautizados, no podían entrar al cielo. Y eso va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño pequeño no necesita ser bautizado porque él es santo. Un niño antes de los 7 años entra al cielo sin ningún problema. De los 7 años en adelante, ya él necesita al Señor porque ya tiene pecado en su vida. Durante los primeros 7 años, él lo que hace es, él peca pero no lo hace consciente porque él trae la naturaleza de Adán, que es el pecado, y aprende los pecados de nosotros. Pero a los 7 años él ya tiene uso razón, él ya necesita de Jesús, amén. Por eso todos necesitamos de Jesús, porque hay gente que dice que no necesitan de Jesús. No, la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, mas los que recibimos a Jesús, el Señor nos perdona. No es por religión, no es por ir a misa, ni siquiera es por venir a un culto cristiano. Si uno viene a un servicio cristiano, pero uno no permite que Dios lo cambie, si uno no está arrepentido, pues no va a pasar nada, y la persona se muere, se va para el infierno. Entonces, por eso Dios dice que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, apareció el clero. Entonces se comenzaron a nombrar cardenales, obispos, sacerdotes de toda clase, pero la gente tenía que pagar. ¿Por qué los ricos se metían al clero? Porque el clero tenía unos beneficios que a cualquiera le llamaría la atención. Primero, una persona que estuviera en el clero no podía ser juzgado por nadie. Por lo tanto, la gente que mataba a otros y tenía dinero se metía al clero y no lo podían juzgar. Eso fue incluso hasta hace 50 años, nadie podía juzgar a ningún sacerdote. Incluso se encuentra, por ejemplo, los sacerdotes, los niños que violaron y nunca les hicieron nada, hasta ahora es que las leyes los están tocando y los están metiendo presos, y por eso hasta ahora es que hasta el Papa de ahora está diciendo que perdón por eso, pero ellos han sabido siempre todo eso. ¿Por qué los sacerdotes violan tantos niños? Muy sencillo, la palabra de Dios dice, en la primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, algunos se irán de la iglesia cristiana escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. En la iglesia católica le prohibió casarse a los sacerdotes. En la Biblia el Señor lo primero que aparece cuando hizo al hombre, fue lo primero que Dios dijo es: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Ahora, es diferente a Pablo, que Pablo tenía el don de castidad, el don de la abstinencia, o sea, es un don, es algo que la persona no siente necesidad de ninguna mujer, no es que sea homosexual, no es que sea misógino, sino que no, él se entrega totalmente al Señor. Él dice: yo no tengo tiempo para conseguir una mujer para estar peleando con ella toda hora y no hacer la obra del Señor. Es gente que se dedica solamente al Evangelio. Entonces, no todos lo tienen eso, y al principio, la iglesia católica, los sacerdotes se podían casar, porque trataban de seguir lo que la Biblia decía, pero entonces cuando un sacerdote se moría, la viuda cogía la herencia y al Papa dijo: esto no es negocio. Eso a nosotros no nos sirve. A nosotros lo que nos interesa es que lo que el sacerdote haga en su parroquia, todo venga a las arcas de Roma. Entonces prohibieron casarse a los sacerdotes, pero no siempre fue así. Y como las personas sienten la necesidad de sexo, y como no les meten en la cabeza que mujeres no, entonces al estar con los niños pequeños cerca de ellos, sí, entonces por eso es que comienza tanto la pedofilia. Entonces, la Biblia incluso dice que eso es doctrina de demonios. Lo mismo el que le prohíban a la gente comer carne en Semana Santa, ahí dice que eso es doctrina de demonios, véalo. Que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Dios creó las vacas. Y dice que para que con acción de gracias participen de ello los creyentes, los que han conocido la verdad. O sea, nosotros como cristianos, que conocemos la verdad, podemos comer carne, y nosotros oramos por los alimentos y no hay ningún problema. Lo que no podemos hacer es comer carne delante de los inconversos en Semana Santa. Usted en Semana Santa puede comer carne, pero usted no va a sacar a hacer un asado a la puerta de su casa, porque usted va a ofender a millones de personas que están convencidos que eso es pecado, y la Biblia dice que si usted lo hace, se le cuenta como pecado. Uno no puede hacer esas cosas. Bueno, los cristianos no solamente, imagínense, si Dios le dice a uno que le cuenta como pecado que usted salga a hacer un asado para ofender a los demás, imagínense Dios cómo le contará pecado cuando los cristianos, ahorita en diciembre, salen a tomar afuera de sus casas, para que todos los del mundo vean a los cristianos echándole ahí. Imagínense. Entonces, como dice la palabra de Dios, que hay veces que nosotros llegamos a un momento en que hasta publicamos nuestro pecado. ¿Hasta dónde llega uno? Nosotros como cristianos tenemos que dar testimonio, ¿amén? Volviendo al Apocalipsis, entonces esta iglesia comenzó el sacrificio continuo. ¿Qué es el sacrificio continuo? Ustedes saben que en los servicios religiosos de los católicos, o sea en las misas, ellos hay un momento en que ellos tienen la famosa Eucaristía, ¿cierto? Donde ellos cogen una hostia y ellos la colocan y se la ofrecen a una imagen, puede ser una cruz, Jesucristo o María o lo que sea, y ellos dicen que ahí sucede el fenómeno de la transustanciación, o sea, donde esa hostia se vuelve el cuerpo de Cristo y el vino se vuelve la sangre de Cristo de manera mágica. Entonces, en cada servicio están matando a Jesús. Por eso se llama el sacrificio continuo, pero la palabra de Dios dice en Hebreos que Jesucristo hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, ya no hay necesidad de más sacrificios. Entonces por eso el Señor le llama la iglesia el sacrificio continuo. Entonces entró la época del oscurantismo. Durante esta época llegó a haber hasta 3 papas al tiempo. Y los 3 se odiaban y los 3 se unían con países, se hacían la guerra y hasta se mandaban a asesinar. Eso era terrible. Se formaron guerras, con la hechicería cogió un auge impresionante, les tocó incluso formar los sistemas feudales, porque ya la gente no podía estar en el pueblo. Sucede lo que sucedía en Colombia hace un tiempo cuando estaba la guerrilla de los paramilitares. La gente le tocaba venirse a las ciudades porque los mataban en el campo. En esa época les tocó meterse a los castillos
pagar impuestos para que el rey los protegiera de todos los bandidos que habían afuera. Entonces en el capítulo 2, versículo 18, dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Acuérdense que yo les dije cómo es Jesús ahora, ¿no? Que Jesús no es como la gente piensa, sino ya lo vimos, quiero repetirlo otra vez, cómo es Jesús. En el Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido el pecho con un cinturón de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, Jesús ahora tiene una especie de coraza de oro, tiene botas de oro, el pelo de él es blanco, su mirada es como ojos de fuego, y su voz es tremenda, como cataratas, es fuerte, es muy fuerte. Entonces, como verán, nada que ver con el cuadrito que nos han pintado toda la vida de cómo es Jesús, porque el Jesús que vino antes fue el Jesús hombre que fue juzgado por los hombres. El Jesús que viene ahora es el Jesús juez que viene a juzgar a los hombres. El que tiene los ojos como llamas de fuego, o sea Jesús, y los pies semejantes al bronce bruñido, hizo esto: yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio y tu paciencia. Mire que el Señor hace mucho énfasis en el servicio que usted le presta a Él. Aquí Él no está hablando de juzgar lo que nosotros hacemos, porque los cristianos ya no somos juzgados por obras, porque el Señor ya pagó por los pecados de todos. ¿Cuántos saben? Amén. Él aquí va a juzgar es el trabajo que estamos haciendo en la iglesia. Por eso tiene que ser un trabajo excelente, tiene que ser un trabajo de compromiso, de entrega, de sacrificio. Porque es que Dios lo exige. Esto no es algo así como porque si estoy despachado, entonces metámonos a hacer alguna iglesia. No, esto es algo muy serio. Entonces él aclara: yo conozco tus obras, el amor, tu fe, el servicio y tu paciencia. Entonces uno se comienza a preguntar: yo amo las ovejas, yo tengo fe, yo sirvo y yo tengo paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí cuando están hablando de esta fornicación no se refiere al sexo. Se refiere es que la palabra de Dios dice que cuando una persona abandona al Señor y le comienza a servir a otros dioses, Dios lo llama un fornicario o adúltero espiritual. Por eso hay una parte que él dice que esta generación adúltera, o sea, es una generación total, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que le están sirviendo a otros dioses y no al Señor. El Señor es muy claro cuando Él dice en su palabra que para nosotros hay un solo Dios y hay un solo Señor. Por eso nosotros los cristianos no vamos a misa por ningún motivo, porque la misa no es el mismo Dios de nosotros. Ellos tienen diosas y tienen dioses. Entonces vamos a aclararlo, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8. Yo sé que muchos se lo saben, pero es que no se basta con saberlo, porque eso el diablo le roba el conocimiento. Yo no veo un poco de cristianos en misa con la excusa que no, que era mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi tío, que no, eso no es. 1 Corintios capítulo 8, y entiendan esto: los del mundo no vienen a la iglesia aunque usted los invite a comer tamal. Ellos son radicales en su engaño. Es más, ellos colocan en las puerticas: aquí somos de esta manera, aquí no vamos a cambiar, aquí no golpeen, aquí no queremos ser salvos. Y nosotros que conocemos la verdad somos llevados como ovejas al matadero. Satanás nos mueve de un lado para otro según las conveniencias. En la 1 Corintios capítulo 8 versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, no basta con saber la Biblia. La Biblia dice que ama al Señor obedece sus mandamientos, y que el que lo obedece es conocido por Él. Por eso cuando Él dice, cuando Él venga y nos vaya a juzgar, muchos van a decir: Señor, yo iba a la iglesia, Señor, yo echaba demonios en tu nombre. Él va a decir: no os conocí, hacedores de maldad. Porque en eso Dios es muy radical.
Continúa, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Entonces, lo que les acaba de decir, el que obedece los mandamientos es conocido por el Señor. Acerca pues de las viandas o alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, como verán, para la religión católica está el Señor de los Milagros, el Señor de Monserrate, la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, una cantidad de cosas, dioses y diosas. Está el Divino Niño, está San José, ¿cierto? Está una cantidad de santos, una cantidad de toda una gama de dioses, y la gente los escoge, ¿cierto? Ellos están diciendo, mira, hay gente que está habituada a los ídolos, incluso le está diciendo, mira, hay gente que va a la iglesia, pero aún así anda con su virgencita, sigue pidiéndole a San Antonio a ver si le consigue novio, ¿cierto? Hay gente que todavía tiene muchas cosas porque están habituados a eso, porque no han renovado su mente. Y en el versículo 6 dice, para nosotros, o sea, para los cristianos, díganle a su vecino, esto es para nosotros. Entonces, en el capítulo 8, versículo 6 dice, y para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque hay algunos habituados hasta aquí a los ídolos, y comen lo sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Las personas que no van a la iglesia mucho, que no leen mucho la Biblia, pues no conocen, o los recién convertidos, ellos no conocen la verdad. Entonces ellos están habituados. Yo fui una persona que el primer año yo no me solté la medallita a la Virgen hasta que el Señor me convenció. Son fortalezas que Satanás le coloca a uno en la cabeza. Y eso es una forma de desobediencia, porque uno sabe que está escrito, pero aún así uno lo hace. Y Dios le dice a uno, no, eso no es. No, que es que voy a misa porque era mi mamita. La Biblia dice, el que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Punto, para de contar. No hay ninguna excusa. Eso no significa que entonces que si su mamita, algún familiar suyo lo va a enterrar con una ceremonia que no sea cristiana, pues usted se queda fuera del servicio de la misa, espera que adentro hagan sus cosas, la acompaña al cementerio, va lo mismo a la funeraria, pero usted no participa en ningún servicio de esos, porque la Biblia dice que cuando una persona entra a un servicio religioso que no sea cristiano, participa aunque no diga nada, solo por estar ahí está participando. Mire, Salomón, todo lo que Dios le dio, Salomón recibió dinero, pero recibió algo muy importante, sabiduría. Y la sabiduría es más importante que el dinero. ¿Cuántos saben eso? Porque usted puede tener dinero, si no tiene sabiduría, desperdicia el dinero. Pero usted no puede tener dinero y tener sabiduría, usted con sabiduría hace dinero. Y con toda la sabiduría del mundo comenzó a andar en yugo desigual, y comenzó a amar a las mujeres del yugo desigual, y una de ellas le dijo, Salomón, camine, acompáñeme a un servicio, yo voy a ir a adorar a la diosa tal. Yo imagino que Salomón dijo, no, mamita, yo solamente es con Jehová. Camine, si usted no me quiere, si ve que estoy bien como es usted. Y se lo convenció. Y él fue, y solo por haber entrado, Dios le quitó el reino. Solo por haber entrado. O sea, porque la Biblia dice que Dios es un Dios que celoso, no envidioso, celoso. Por eso el Señor le dice, a ver, yo pongo la vida y la muerte, el cáncer en la mano, escojan. ¿Me va a seguir o a quién va a seguir? Y por eso Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted como papá, usted como mamá tiene la obligación de educar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. No, que los niños lo que quieran. No, es que el niño no quiere ir a la iglesia. ¿Cómo así que no? ¿Quién manda, usted o el niño? Cuando su niño se vaya para el infierno, usted tampoco entra al cielo, porque Dios le va a decir, mire, su hijo, usted no le enseñó la palabra, usted no tomó autoridad sobre él lo mandaba a usted. Y eso es maldición para las personas. Usted lo lleva, si ya ellos no quieren, cuando ya estén mayores de 18 es problema, ellos se quieren ir para el infierno, pero mientras tanto usted lo debe hacer, porque esa palabra no vuelve, esa palabra nunca volverá vacía, esa hace lo que Dios la mandó a hacer. Mucha gente que vino a la iglesia
y se fue para el mundo, porque no, yo quiero conocer, yo quiero rumbear, yo quiero conocer, después de que se metieron en problemas que quedaron vueltos una nada, y les pasó como el hijo pródigo, se acordaron de esa palabra que recibieron en la escuela dominical, se acordaron de esas prédicas, y sí, como que toca volver con el Señor, y por eso vuelven y el Señor los ha restaurado. Porque la palabra de Dios es poderosa. Por eso, acuérdese, usted no se da cuenta, pero nosotros estamos en una guerra. Por eso cuando la Biblia dice que cuando una persona es salva, Dios le abre los ojos. Miren, los del mundo, los que no son salvos, ellos ven con los ojos naturales. Ellos solamente ven a lo ancho, a lo profundo y a lo alto. Nosotros vemos en 4 dimensiones. Usted debe percibir que hay un demonio que lo está trabajando. Y los cristianos que no perciben eso, por eso Satanás los engaña tan fácil. Hay una guerra. Hay personas, miren, en este momento aquí hay muchos ángeles, pero también hay muchos demonios. Aquí hay demonios diciendo a la persona, a ver, pílasele, comience a chatear. Pídese las uñas, póngase a hablar con el vecino. Piense en esto, acuérdese la cita que tiene esta tarde, para que usted no ponga atención a lo que Dios le está hablando. A otros los está ahí, y los está durmiendo, y los duerme. Antes de venirnos el demonio trabaja con toda la familia, nos pone a pelear para que usted llegue aquí cargado y no pare ni 5 horas. O les manda familiares. De repente visitas a las 8 de la mañana. Y como son cristianos llenos del Espíritu Santo, que en lugar de decirle yo no voy para el servicio, lo acompaño, ay Dios, llegó la visita hace rato, quedémonos, ¿qué quiere? Traigo unas cervecitas. Y que lo bueno es que quieren entrar al cielo, no van a entrar al cielo. La Biblia dice, no se engañe, no se engañe, no se engañe. El enemigo es astuto. Como les digo, el diablo no es el que nos hace pecar, nosotros pecamos por nuestros mismos deseos y nuestra carne. El diablo nos lleva a desobedecer al Señor en lo más elemental. El diablo primero peleó para que usted no conociera la palabra de Dios. Cuando usted la conoció, pelea para que usted no la crea. Y si usted la cree, entonces pelea para que usted no la obedezca. Pero él no está trabajando, nosotros le echamos la culpa, no, y es que ese diablo no, nuestra carne. La Biblia dice que hay 3 enemigos que tiene el hombre, que es el demonio, el mundo y la carne. Ahora, los cristianos el demonio lo ven como un enemigo, pero son bien amigos del mundo. Entonces, ¿será que el diablo tiene necesidad de pelear con un... No, tranquilo, sí, yo soy su enemigo, pero siga con los del mundo. Ahí está bien, ahí sigue siendo mío. Y el otro es la carne. Si nosotros le damos gusto a nuestra carne en todo, pues vamos a irnos para el infierno. La carne solo quiere las cosas agradables y pecaminosas. A la carne no le gusta orar, sí. A la carne le gusta levantarse temprano, no. A menos que sea paseo, ¿cierto? Del resto, la carne no quiere. ¿La carne quiere perdonar? No. ¿La carne quiere servir? No. ¿La carne quiere diezmar? No. Pero entonces uno tiene que someter la carne. ¿O será que nosotros nos gusta el ayuno? No, vamos a ayunar. No. Nosotros ni siquiera nos aguantamos aquí un domingo de 2 servicios. No, la carne no aguanta. Entonces, como verán, el enemigo trabaja de esa manera. Entonces dice la palabra de Dios en la 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 8, dice, si bien el alimento no nos hace más aceptos ante Dios, porque no es de que comamos seremos más y porque no comamos seremos menos. O sea, lo que Dios le está diciendo, mire, el que usted coma una hostia no lo hace mejor que nadie. Ahora, si la gente entendiera el trasfondo de esa hostia, si abriera los ojos, es asombroso ver cómo la gente ve que están metiendo una hostia que tiene una JHS, que ni siquiera saben qué significa, y que lo meten dentro de una cosa que es como un sol. Ellos no se están dando cuenta que ellos están adorando a los dioses egipcios. JHS significa Juno, Osiris y Set. Y eran los 3 dioses menores que le servían al dios Ra, que es el dios Sol. Qué cosa tan rara que la hostia tenga esas 3 letras y que es contenida dentro de una forma que tiene un sol. Pero la gente no lo ve.
y el sacerdote coge y se lo ofrece ahí, tome, y la gente come. Y la gente no se da cuenta, y sin embargo Dios le está diciendo, de por sí que lo están haciendo mal, pero no crean que porque usted está comiendo hostia, usted va a entrar al cielo. Pero mire lo que dice el versículo 9, pero mira que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora, ¿por qué? Porque hay gente débil. Nosotros los cristianos, yo siempre les he dicho que cuando usted evangelice a una persona, dele testimonio. Usted no puede invitar a una persona a la iglesia y al otro día ponerse a tomar con ella. Usted los deja más confundidos que dan en el Día de la Madre. Y mucha gente que ha confundido es por eso. Usted los invita a la iglesia un día y al otro día lo ven en una borrachera, en una pelea, la cosa más impresionante, diciendo groserías. ¿Qué mensaje es el que tú estás dando? La palabra de Dios dice, todo el que vaya a invocar mi nombre, limpie su corazón, quite toda iniquidad de su corazón. Por eso muchas veces es preferible uno quedarse callado. Meterse en una taberna a evangelizar, ahí uno echando aguardiente, hermano, Jesús te ama. Eso no sirve para nada. Usted le está sirviendo a Satanás, mire, quédese callado. Cuando nazca de nuevo, sí, ahí sí puede hablar el evangelio. Antes no. Y vea lo que dice el versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento, o sea, si alguno lo ve a usted que es cristiano, sentado en un lugar de los ídolos, o sea, si alguno lo ve a usted que es cristiano en misa, porque en las misas iglesias católicas todas están llenas de ídolos, y Dios prohíbe los ídolos, dice, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque Cristo murió, y de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. O sea que es pecado que usted siendo cristiano, la gente lo vea a usted en una misa, porque ellos van a decir, ¿sí ve que lo suyo y lo de nosotros es lo mismo? Yo no necesito ir allá, mire, usted vino acá. Pero la gente se llena de argumentos, los acompañan a primeras comuniones, bautismos para los niños, matrimonios, sí, extremaunciones, sentir todo. No, es que yo voy, a mí lo que más me asombra es que hay algunos pastores que enseñan que vayan. Es que para dar testimonio. O sea, tremendo. Imagínense, Dios le va a pedir uno cuenta de todo lo que uno está enseñando. La Biblia es muy clara, donde usted le quite, usted le agregue, eso va a ser terrible. Y el problema que uno tiene cuando uno enseña la palabra mal es que uno jamás va a pedir perdón por lo que hizo. ¿Qué pastor va a pedirle perdón? Señor, perdóname por yo decirle a los de la iglesia que pueden ir a misa. No, uno pide perdón por las obras de la carne de uno, ¿cierto? Los pecados que uno comete, pues uno dice, Señor, perdóname, hice esto, hice aquello. Listo, pero uno jamás va a decir, Señor, perdóname porque yo le enseñé mal a los de la iglesia. Y mire lo que está diciendo. Que dice que por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque Cristo murió. O sea, ¿qué va a pasar con ese hermano? ¿A dónde se va? ¿Para dónde va? Para el infierno. Mire lo delicado del asunto. Pero uno lo pasa por alto, uno lo ve como si, pero hermano, eso no tiene nada. Luego el mismo Dios que ustedes ahora no es el mismo de nosotros, no. El Señor lo acaba de decir. Para ellos tienen muchos dioses y muchas diosas. Acuérdense que el culto principal de la Iglesia Católica Apostólica Romana es el culto a María. Incluso es más importante que el culto a Jesús. Y el culto a María, es el mismo Satanás disfrazado de todos los tiempos. Miren todos los nombres que tenía María antes. Se llamaba Diana de los Efesios, Astoret, Debaque, Venus, María, Isis. Es el mismo nombre. Si ustedes miran en Jeremías, él mismo decía que cuando les hablaba de Jehová, la gente decía, no, a nosotros no nos habla de Jehová, nosotros tenemos a la reina del cielo y desde que le pedimos a ella no nos falta nada. La Virgen es una mujer muy hermosa, muy linda, pero ella no murió por ti, ni resucitó, ni pagó los pecados. Usted la debe respetar por ser la mamá de Jesús. No la mamá del Padre, la mamá de Jesús, cuando Jesús se hizo hombre. Y cuando Jesús se hizo hombre, se despojó de su deidad. Por lo tanto, María no era la madre de Dios, sino la madre de Jesús. Y cuando Jesús resucitó, volvió a coger su deidad, volvió a ser otra vez Dios. Porque la Biblia dice que Jesús mismo se despojó, que Él a sí mismo se despojó de toda deidad.
Y aunque era 100% Dios y 100% hombre, no quiso utilizar eso. Incluso quedó bajo la protección del Padre. El mismo Pilatos le estaba diciendo, usted no sabe que yo tengo el poder de salvarlo. Y él le dijo, no, usted no entiende. El poder que usted tiene, si no le hubiera dado por mi Padre, usted no sería nada. Y es más, si yo quisiera, yo le pediría a mi Padre y él me enviaría una legión de ángeles y aniquilaría a toda esta gente. Un ejemplo de lo que es la humildad, lo que es la mansedumbre, la entrega y el sometimiento es Jesús, que siendo Dios se despojó de todo. Mira, nosotros nos quitan cualquier cosa chiquitica que tenga autoridad y ya eso fue el acabose para nosotros. Terrible. Hay gente que pierde un empleo y se suicida, pierde una pareja y se suicida. Entonces, ¿de qué están llenos? De nada. Necesitan llenar ese vacío con Jesucristo. Y eso únicamente se llena por medio de la fe. Estar seguro, si mi padre me abandonara, si mi mujer me abandonara, si mis amigos me abandonaran, con todo Dios no me abandonará porque lo prometió. O sea, usted no está solo, usted y Dios es mayoría. Entonces resulta que esta Jezabel tenía dos características que Dios aborrece. Primero, dominaba a su marido. La palabra de Dios es muy clara: no tolero que la mujer domine a su marido. Eso produce maldición y produce amargura en los matrimonios. Ahora, pero someterse, la Biblia dice, esposas, sométanse a sus esposos. Pero es que Dios le está hablando a cristianos llenos del Espíritu Santo. Porque para poder someterse a su esposo, yo entiendo que una mujer, que para que se le someta a uno, para que incluso haga cosas que la mujer sabe que uno está equivocado, necesita estar llena del Espíritu Santo y confiar totalmente en el Señor para decirle, listo Señor, va a someter, la va a embarrar, pero que la embarre y aprenda. Pero si no está llena del Espíritu Santo, va a haber una lucha constante, una lucha de poder, una lucha que les va a hacer la vida miserables. Y que corren el riesgo que se mueren y se van para el infierno. ¿La Biblia dice eso o no? Porque ya las mujeres me están mirando así como todas rayadas. La Biblia lo dice, no soy yo, es la Biblia. Yo tengo que decir lo que la Biblia dice. La Biblia también dice, maridos, denle la provisión a sus esposas, denle todo lo que necesita, ámenlas. Y muchas mujeres pelean es porque los esposos son un poco irresponsables que no hacen eso. Los esposos que son borrachos terminan arruinando sus matrimonios, porque el borracho se vuelve irresponsable. El borracho tiene plata para el trago, tiene plata para todo, pero no tiene plata ni para pagar deudas, ni para el mercado, ni para nada. Y lo que da es así todo medidito. Ahí está para las dos cosas, y darle su lugar. Y lógicamente uno debe escuchar los consejos de la esposa y todo, porque por eso se llama la ayuda idónea. Escúchela. Hay veces un hombre, la esposa le dice algo y uno, no. Pero uno se pone a pensar y Dios le dice a uno, sí, lo que su señora dijo es cierto. Entonces uno después llega, bueno, listo, vamos a hacer eso. Entonces si la mujer es inteligente, da el mensaje y confía en el Señor. Así el hombre diga, no. Entonces si la mujer es inteligente, en lugar de ponerse a pelear, confía en el Señor. Después el hombre llega, pero como si la idea fuera de uno. Y la mujer inteligente pues va a ser, si una mujer es inteligente, hace que el hombre haga todo lo que ella quiera. Pero hay que ser inteligentes. Acuérdense, el hombre es muy diferente a la mujer absolutamente en todo. Y entender, así como uno debe entender a las señoras, que las señoras tienen una semana que las hormonas se les rebotan y eso no se aguantan y ellas mismas, pues ahí su chocolatinita y chao, ya. Cuando lloran y todo, hay veces hay mujeres que lloran y uno, ¿qué le pasa, mamita? ¿Y qué tiene? Es que soy yo, ¿no está contenta conmigo? A ver, ¿qué es? Vos. Es que están en esos días. Ellas lo que quieren es un abracito, una chocolatinita y listo, haga el loco y ya que pase. Y ya. Son cosas sencillas que Dios le da a uno, son puro sentido común. Amén. Dice la
palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 21, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, no está hablando de fornicación de la otra, aunque acuérdense que la otra fornicación es pecado también. Y dice, he aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Dense cuenta que están hablando es de algo espiritual, porque no solamente es para ella, sino cuando habla de los que con ella incluso hablan de sus hijos. Vea lo que dice, y a sus hijos heriré de muerte, no se refiere a los hijos naturales, sino a los hijos espirituales. Le voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que los testigos de Jehová hay muchísima gente buena, pero ellos no aceptan que Jesús sea Dios, ni que el Espíritu Santo sea una persona. Ellos dicen que el infierno no existe, que como llama no existe. Ellos, a pesar de ser buenas personas, ellos son hijos de un padre espiritual que les está enseñando esa mentira, y esa mentira los va a mandar al infierno. Por creer la mentira, por no creer la palabra de Dios. Ahora, el problema de ellos es que ellos tienen una Biblia diferente a todas las Biblias, donde ellos la cambian. En la Biblia de ellos se llama las Sagradas Escrituras, pero si usted las mira, le cambian las palabras para que la gente no entienda lo que dice. Entonces les voy a dar un ejemplo. En el libro de Juan, en el capítulo 1, donde dice que al principio fue el verbo, y que el verbo se hizo carne, se está refiriendo a Jesús, porque ¿cuántos saben que Jesús es el verbo? Amén. Ellos le cambian el principio de la palabra, y la palabra se hizo carne, pues la gente queda gringa, no entiende que es Jesús. Y cuando se refieren a Jesús, se refieren a Dios con D pequeña, o sea, que Jesucristo era un Diosito. Y cuando es Dios, acuérdense que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre hay que hablar de ellos en mayúscula, porque a ellos hay que honrarlos. Cuando dicen que Satanás es el Dios de este mundo, es un D con D pequeña. O sea, ellos dicen que, miren lo asombroso, miren cómo es la contradicción. Ellos dicen que no puede haber Padre, Hijo y Espíritu Santo porque son politeístas, pero sí dicen que Jesucristo es un Dios, con D pequeña. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces el enemigo trabaja a las personas de eso, y si ellos siendo buenas personas, y salir para el infierno. Pónganse usted a mirar, por ejemplo, los adventistas. Los adventistas no creen en el poder de la sanidad, ni en el poder del Espíritu Santo para echar demonios. Yo recuerdo que aquí una vez vino un señor que era adventista con una muchacha que ella venía y se congregaba acá. Y yo oré por él, y lógicamente, pues el demonio se le rebotó y él cayó al piso y todo, pero él quedó asustado y no volvió porque él nunca había sentido eso. O sea, le dio miedo. O sea, el diablo le dijo, usted por ahora no me vuelve y no me sacan de usted. Pero lo más terrible de todo fue que la esposa pues amó más al marido que al Señor, y ahora ella también es adventista. Entonces están vendiendo, la gente vende la salvación. Pero por lo menos si están escuchando palabra, algún día esa palabra tiene que ser básica. Pero imagínense el que se junta con un yugo desigual. Imagínense que hay gente que se casa con gente yugo desigual y dejan de leer la Biblia para leer el manifiesto de Marx. Hay gente que le cree más a Walter Mercado que a la Biblia. Imagínense hasta dónde embrutece Satanás a las personas. Entonces en el versículo 22 dice, y aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no les impondré otra carga. Como verán, miren que se están refiriendo es a una doctrina. Si se están dando cuenta, no están refiriendo a nada sexual, es a una doctrina, para que lo entiendan. En el capítulo 2, versículo 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora, Dios tiene como premio para nosotros los cristianos, los que le servimos, durante el milenio ser gobernadores y jueces de ciudades enteras. Yo les decía la vez pasada que a nosotros como seres humanos nos gusta mucho ser líderes, gobernar, ¿cierto? Tanto al hombre como a la mujer.
En el principio, cuando el Señor habla con Adán y Eva, cuando ellos pecaron, el Señor hubo 3 maldiciones que recibieron los seres humanos, 2 para la mujer, y una para el hombre. Entonces al hombre le dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y a la mujer le dijo: tú tendrás tus hijos con dolores. O sea, antiguamente las personas nacían los hijos y la mujer no sufría como ahora. Y la otra es que dice: desearás intensamente a tu marido, pero él te dominará. Aquí la palabra desear no significa que era que usted lo iba a querer, que sin él no podía vivir, no. La palabra desear significa usted va a querer mandar sobre su marido, pero él te dominará. Ahora, cuando recibimos a Jesús, las maldiciones fueron quitadas. Usted ahora puede orar para que usted tenga un parto sin mayor dolor. Y hay personas que oran y Dios les concede un parto que no es mayor el dolor. Y ahora, la mujer ya no tiene que estar buscando ganarle a su marido, y si por eso el Señor le dice ahora a la mujer: sométase a su esposo. Porque ahora sí, sométase. Pero si está llena del Espíritu Santo, no le cuesta ningún problema. Pero si está solo en la carne, pues esa mujer va a sufrir, y no solamente va a sufrir esa mujer, sino va a sufrir su marido, va a sufrir sus hijos, van a sufrir todos los que la rodean. Porque se va a formar un clima de amargura, un clima de inconformidad, de que no son felices. Por eso para nosotros los cristianos es importante tener el conocimiento. Para la gente del mundo que no tiene a Jesús, cuando ellos trabajan, ellos se vienen quejando: otra vez tener que ir a trabajar, dar en la casa, y es que ni agradecen, es que ni siquiera me tienen un pantalón limpio. La gente sigue quejando. Que claro, como yo soy el marrano, como yo soy el que me reviento. Así piensan los del mundo, porque ellos no tienen al Señor. Un verdadero cristiano no debe decir eso, porque él lo hace todo por amor a Dios y por amor a su familia y a sus hijos. Así no en diciembre no haya nada para él, con que los chinos tengan regalo, la mujer tenga regalo, allá la comida que necesita, usted debe estar contento. Ahora, si la mujer no tiene al Señor, claro, como yo soy la esclava, como yo soy su sirvienta, ¿es que no tiene manos para hacerlo o qué? No, esa no es la manera en que una mujer cristiana debe hablarle a su esposo. ¿Por qué? Porque no está siendo guiado por Dios. En ese momento está siendo guiados por Satanás, hermanos. Dese cuenta, mire, cuando Dios nos habla de estas cosas, uno como que aterriza, y tanto hombre como mujer, uno dice: oiga, sí, ¿no? Más el diablo le dice: no pare bolas, es que su marido es terrible. Y los hermanos: no, pero es que su mujer esa es una desagradecida. No. Es lo que la Biblia dice: cuando usted hace las cosas con alegría, pues Dios los bendice. Dios dice que Él ama al dador alegre. No solo se refiere a las ofrendas y los diezmos, sino lo que usted da para su casa, con qué alegría lo hace, con qué entusiasmo, ¿cierto? Pero se necesita ser lleno del Espíritu Santo, o si no, hermanos, eso es una vida muy miserable. Cuando uno tiene un empleo, uno decirle: gracias, Señor, por ese empleo, pero uno que sigue quedando: otra vez que madrugar y allá llegar donde ese jefe que no hace sino aguantármela. O sea, usted se está quejando de la bendición que Dios le dio. No estaba llorando que necesitaba un trabajo, no le lo dieron ya. No estaba llorando cuando estaba en el mundo que porque la mujer no le paraba bolas. Y ahora que se casó con ella, no está llorando porque no le va. O sea, por eso es que Dios a veces no nos puede bendecir, por esa quejabanza, eso es pecado. Ya el Señor nos lo ha hablado últimamente. Dele gracias a Dios que usted tiene salud y puede ir caminando. Uno debe ser agradecido. La Biblia dice: seamos agradecidos. Amén. Estamos viendo el capítulo 2, versículo 26, de que Dios nos va a dar ciudades. Vamos a mirarlo en Lucas, capítulo 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y les dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros.
Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciéndole: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él te dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este te dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino el otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítale la mina y dale al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, él tiene 10 minas. Pero yo digo que todo aquel que tiene sed, el que tiene se le hará más, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. O sea, el Señor, cuando está hablando de las 10 minas, son los talentos, o sea, las cosas que Dios nos dio, lo que Él nos encomendó. ¿Qué trabajo te encomendó el Señor? ¿En qué forma lo estás haciendo? ¿Lo estás multiplicando o ya se cansó el trabajo y lo dejó ahí y solamente iba a cuidar tu salvación? Él hace claridad que el tipo le dice que por cuanto pide lo que no nos diste y trates de cosechar lo que no sembraste, ¿cuántos saben que eso es mentira? Dios nos da todas las cosas. Mire, Dios no nos pide algo que no nos haya dado. Dios a usted le dio un talento, le dice: póngalo a mi servicio, no a los del mundo. Incluso cuando Dios le pide a uno el diezmo, es algo que Él nos dio. Él no nos pide algo, o sea, que no nos haya dado. Le dice: no, yo le di un empleo, déme lo que es mío, no me lo robe. Él le pide a uno cosas, pero hay gente que no entiende eso y le dice: no, yo esto, es que yo tuve miedo. Entonces le dijo: por lo tanto, quítelo y pide que haya autoridad. Nosotros vamos a estar reinando sobre ciudades enteras. Recuerden que durante el milenio, nosotros ya nos hemos ido con el Señor en el rapto y venimos con cuerpo inmortal y la nueva Jerusalén, pero aquí en la tierra quedan viviendo millones de personas que van a vivir hasta los 300 años. La Biblia dice eso, donde ya los tigres, los leones ya no comen carne, sino son todos herbívoros, donde no existen los mosquitos, donde las serpientes ya juegan con los niños, donde el lobo se apacienta con el cordero, donde es un paraíso. Y nosotros vamos a estar reinando sobre ellos. Porque Dios sabe que a nosotros nos gusta el liderazgo. A nadie le gusta ser el empleado, uno quiere ser el dueño. Entonces por eso Dios nos da esa clase de recompensas. Esas son recompensas aquí en el milenio, diferente a lo que hay para nosotros en el cielo. Por eso el Señor dice: el que me sirva a mí recibirá 100 veces más aquí y en el reino de los cielos, en el cielo. O sea, hay recompensas. Yo no sé por qué nosotros no nos cansamos de servirle al Señor si hay recompensas. No se canse. Mire, cuando Dios le dice: mire, sea amable con todo, hasta con sus jefes, que son una grosería, sea amable con ellos y verá que yo le doy recompensa. Las recompensas son para los que hacen la voluntad de Dios. Incluso el Señor le dice: invite a almorzar a alguien que no tenga. Porque si usted invita a almorzar al que lo puede volver a invitar a almorzar, ¿usted qué está haciendo de más? Nada. Él dice: si usted saluda solo a los que lo saludan, ¿usted qué está haciendo? Nada. Si usted ama solo a los que lo aman, ¿usted qué está haciendo? Nada. Pero que si usted hace lo que el Señor le manda, hay recompensas. Pero no lo haga por la recompensa, hágalo porque eso ya se vuelve una naturaleza dentro de nosotros. Nosotros ya cogimos la naturaleza de Dios, que nos vamos perfeccionando y tenemos muchos errores y hay muchas carnalidades, pero en este camino largo de la mano del Señor somos más que vencedores. ¿Cuántos sabemos? Amén. Y no importa si esta palabra lo cogió, lo golpeó, lo aporreó, lo arrastró. La palabra de Dios es un martillo, es una espada, es fuego. Él dice la Biblia que discierne los pensamientos. O sea, cuando Dios habla, eso coge a todo el mundo, lógicamente me coge a mí también. El asunto es acostumbrarse a la corrección. La Biblia dice que ninguna corrección parece buena en el momento, pero que a la larga da sus frutos. Y el orgullo no permite que uno sea corregido. Pero también la Biblia dice que tú no corrijas a alguien que está en mayor autoridad que tú, porque él por su dignidad no le va a recibir. Entonces hay cosas en que uno debe orar. Tú puedes corregir a los que están igual a ti o debajo de ti, tú no puedes corregir a otras personas.
O vaya a corregir al presidente lo que está haciendo, a ver en qué se mete. Entonces hay que usar sabiduría, porque a veces eso es lo que nos falta a nosotros, sabiduría. Amén. En el capítulo 2, versículo 27 dice: y las regirá con vara de hierro y será quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, como verá, Dios nos está hablando, hay que hacer muchos ajustes, claro, hay que hacer ajustes. Eso no son de un día para otro. Pero les digo algo, hermanos, si usted trata de hacer los ajustes en su carne, si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si usted no se congrega, usted no va a poder hacer nunca ningún ajuste. Es necesario para construir, la Biblia dice que uno construye ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Cristo. Les voy a dar un ejemplo. Hay gente que quiere hacer una casa y compra los ladrillos, la arena, las ventanas, las puertas, pero no compra el cemento. Entonces coge, mezcla la arena con el agua, pum, pone los ladrillos, los pone, pero no le echó cemento. ¿Qué va a pasar con esa casa? Se cayó porque le falta lo fundamental, que es el cemento, para que se vuelva así. Lo mismo, si Jesús no está en nuestras vidas, en nuestros planes, Él es lo que compacta, es lo que Él es el que hace que sea sólida nuestra vida, nuestros objetivos y nuestros propósitos. Si Jesús no está, no vamos a triunfar. No piense que es por su sabiduría, no trate de hacerlo a la manera del mundo, sino es a la manera de Dios. Acuérdese, el reino de Dios es locura. Usted no va a tener mucha plata por más que trabaje y ahorre. Usted va a tener plata si Jesús está con usted y usted le obedece al Señor como Él le dice que tiene que hacerlo. El resto puede llorar. No hay ninguna otra forma. Amén. Coloquémonos en pie.